en el marco de los preacuerdos, tales como el alcance y el límite de las facultades que tiene tanto la Fiscalía para realizar este tipo de negociaciones, como también el juez cuando hace, digamos, el control judicial sobre el preacuerdo que se le presenta. Al mismo tiempo, también se pretende abordar temáticas como el estándar probatorio que rige la negociación, la obligatoriedad de las directivas emitidas por la Fiscalía General de la Nación y las pautas que traza también este organismo en cuanto al desarrollo de su política criminal, así como el alcance del principio de legalidad y tipicidad dentro de esta modalidad de justicia consensuada. Todo esto, como lo dice el nombre del evento, a la luz de la perspectiva legal, jurisprudencial y de política criminal, no dejando de lado una reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, la sentencia SU 479 de 2019, que ha generado distintas interpretaciones en diferentes tribunales del país y que obviamente pues ha generado, digamos, unas nuevas perspectivas o unas nuevas tesis de cómo deben ser las problemáticas que plantea con anterioridad. Sobre las reglas del foro, pues tendríamos primero una intervención de 20 minutos para que cada ponente presente, digamos, su punto de vista, su exposición, y al final se contará con un periodo de 5 minutos para que quien lo desee pueda pronunciarse frente a las exposiciones finales, y si existen preguntas, pues vamos a revisar digamos, como las más importantes, que engloben, porque obviamente pues no, el tiempo no dará para responderlas todas, pero trataremos de revisar cuáles de ellas se pueden hacer a los ponentes. El uso de la palabra en estos momentos al doctor Raimundo Tello Benítez, abogado especialista en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Penal, magíster en Criminología, y quien se desempeña actualmente como abogado litigante y docente universitario. Doctor Raimundo Tello, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, doctora Judith. Un saludo muy especial a los honorables magistrados, la doctora Socorro Mora, el doctor Orlando Echeverry, al respetado doctor Carlos Andrés. Un saludo muy especial de mi parte. Le envío una poderosa bendición. Agradecer en forma muy especial al colegio de jueces y fiscales la oportunidad que me brinda de poder dirigirme a tan amplio número de personas, en este momento más de 200, que quieren conocer cuál es el pensamiento que se elabora alrededor de una sentencia que es la SU 479 de octubre 15 del año 2019. Y fundamentalmente tratar de amoldándome a los precedentes que tengo, a la intervención de la doctora Socorro muy bien elaborada y lo propio, la del doctor Carlos Andrés, tratar de llenar aquel espacio que he encontrado en las discusiones que he tenido con algunas personas de la judicatura y personas en el ejercicio profesional. Yo voy a dejar sentado un punto inicial, un punto que ha sido tratado ya y que guarda relación con cuál es el margen de movilidad que tiene, de acuerdo con el artículo 350, en asocio del artículo 348, la Fiscalía General de la Nación a la hora de celebrar los preacuerdos. ¿Y cuál es ese margen en el que se conjuga, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, con la persona que es objeto de la persecución, en la medida en que esa persona tiene derecho a participar en este momento en un punto clave, que es la imposición de una sentencia, en la sentencia, la imposición de una pena y las consecuencias que de ella se derivan? Porque creo que ahí está oscilando fundamentalmente el problema de la definición de los preacuerdos y el tratamiento que se le ha dado. Anticipo, voy a hacer una lectura de la sentencia C-1260 del año 2005. Quiero resaltar esa sentencia C-1260 del año 2005 porque, como un dato curiosísimo, la sentencia CSU 479 la destaca, la resalta, casi que termina vaciándola al pronunciamiento, y esa sentencia también la vengo encontrando en aquellos pronunciamientos que está emitiendo la Corte Suprema de Justicia ahora, con ocasión de, por ejemplo,
el caso de un fiscal delegado ante la Corte al que se le acaba de proferir sentencia de condena. Quiero dejarlo así, pero antes indicar que en esa labor de trabajo mancomunado entre la fiscalía y la persona que está siendo objeto de persecución, hay un árbitro especialísimo que es el juez. Y de ese juez quiero también hacer una mención muy especial, indicando cómo ha venido evolucionando su rol al momento, cómo el año 2019 ha sido tremendamente importante para quitarlo de ese espacio en el que se le había ubicado y situarlo como el eje central del proceso. Bien. Nosotros conocemos, yo es el texto que utilizo, el texto que tomo como referencia. Nosotros conocemos que hemos incursionado en un proceso con tendencia hacia lo acusatorio. Yo me he apropiado de la lectura del texto de Derecho y Razón del profesor Luigi Ferrajoli. Lo he hecho no porque sea el texto que me guste, que me parece más apasionante, sino porque he encontrado que la Corte Suprema de Justicia en diferentes pronunciamientos pueden consultarse el radicado 29.415 de febrero 4 del año 2009, puede consultarse el radicado 43.356 de febrero 3 del año 2016 y en su intermedio pronunciamientos como el 41.79 de septiembre 11 del año 2013 y el 49.386, perdón, y el 39.886 de octubre 16 del año 2013. Todos pronunciamientos en los que la Corte Suprema de Justicia ha transliterado el pensamiento de Luigi Ferrajoli para indicarnos que cuando hablamos de un proceso acusatorio, estamos hablando de aquel sistema procesal que concibe a un juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes. Lo corto ahí porque es lo que me sirve como relevante para la discusión. Podríamos seguir indicando que al juicio como una contienda entre iguales, iniciado por la acusación a la que compete la carga de la prueba, pero quiero resaltar fundamentalmente que cuando hablamos de un proceso acusatorio buscamos un juez pasivo y rígidamente separado de las partes. Pasividad que nosotros la tenemos que buscar donde se ubica, y para buscar donde se ubica hacemos un paralelo de normalidades, cogemos el artículo 26 en la ley 600, penal, titularidad, obligatoriedad, lo propio que el 66 en la ley 906 que habla de la acción penal, obligatoriedad y oportunidad. En la ley 600, la acción penal, recuerden, le correspondía en la fase de investigación al juez, al fiscal, y en la fase del juicio al juez. En la ley 906, el artículo 66 dice que exclusivamente ese rol le corresponde a la fiscalía. Dejaron por fuera al juez. Ahí va a estar una discusión fundamental. Entonces, cuando yo quiero definir qué es un juez pasivo o cuándo tengo un juez pasivo para el sistema acusatorio, la conclusión a la que yo debo llegar es que este es un juez al que lo excluyeron de la persecución penal, al que le quitaron la función requirente, al que le dijeron la persecución penal es una tarea que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, y usted entonces su pasividad la va a centrar en que no se va a convertir como antes podía en fiscal y tampoco se va a convertir como antes podía en defensor, tarea propia del sistema inquisitivo. Usted va a arbitrar, pero va a arbitrar en términos de legalidad. Es decir, usted es el que va a defender que la constitución política y que la ley se hagan realidad dentro de la actuación. Quiero destacar lo apuntado para iniciar con una figura que fue malentendida por mucho tiempo, se peleó, se discutió, fueron fuertes los debates hasta que tenemos el momento que vivimos hoy, la audiencia de formulación de imputación. Recuerden ustedes que a partir del artículo 286 y sobre la base de que el juez era un sujeto pasivo, se entendía esa audiencia como un simple acto de comunicación dentro del cual el juez asumía una postura absolutamente pasiva, silenciosa, callada, ni siquiera de árbitro, sino de simple observador. Protesta que lanzábamos cuando decíamos que tenemos que entender que el juez es un sujeto pasivo para no asumir el rol que le corresponde al fiscal, ni asumir el rol que le corresponde a la defensa, pero jamás puede ser un sujeto pasivo para vigilar que las garantías se cumplan, que la ley, que la constitución se cumplan dentro de la actuación. La lucha fue titánica y en un tiempo tuvimos muy presente el radicado 34.022 de junio 8 del año 2011. Fue una de las primeras providencias en las que en el punto 9.2 la Corte Suprema de Justicia mandó al juez a que estuviera vigilante de la legalidad, a que estuviera observando si el fiscal en la imputación y en la acusación cumplía con el cometido. Por ejemplo,
En la imputación, si cumplía con el cometido del 287. ¿Cuándo es que el fiscal hace la formulación de la imputación? Hará la formulación de la imputación cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida se puede inferir razonablemente que la persona es autor o partícipe y que hay delito. O sea, el juez tenía que estar vigilante de esas condiciones, pero sobre la base de que él era un sujeto pasivo y que era un acto de comunicación, se le negaba esa posibilidad. Ya empezaba a plantearlo la Corte Suprema de Justicia. Un cambio brusco se produjo en nuestra jurisprudencia. Y ese cambio brusco es el que estoy viendo afortunado ahora con materia de preacuerdos, que es lo que motiva a que yo entre en esa discusión. El cambio brusco empezó a darse en el año 2016. En el año 2016, enero 27, la Corte emite la sentencia 47-271. En esta sentencia, para la formulación de la imputación, la Corte empieza a decir algo trascendental, algo muy importante. Ojo, dice la Corte. Ojo, dice la Corte. El juez, en la audiencia de formulación de la imputación, no es un convidado de piedra. El término que utiliza lamentablemente es, él podrá intervenir para verificar que se cumpla con la legalidad. Así lo dice. En la 48.573 de agosto 24 del año 2016, avanza un poquito más para decirnos, bueno, en la sentencia C591 del año 2005 nos dijeron que teníamos un particular sistema acusatorio. Pero ese particular sistema acusatorio tenía una connotación. El juez es el garante de la Constitución. El juez es el garante de vigilar que se respete la Carta Política y que se respete la ley. Pero con fuerza, en el año 2016, el radicado 48.200 de noviembre 23 ya nos dice tajantemente, ojo juez, usted tiene que vigilar que en la formulación de la imputación la Fiscalía cumpla con el compromiso de establecer que la persona es autor, es partícipe y que hay delito. Y para eso no puedo olvidar la normatividad del Código Penal, los artículos 6, 9, 10, 25, 27, perdón, 25, 29, 30 y X, que sería el comportamiento delictivo, para saber si en verdad se está evaluando el comportamiento que en concreto ha ejecutado la persona. Ya empieza la Corte a reclamarle al juez más actividad, no para hacerle control material a la imputación, sino para reclamarle que la Fiscalía General de la Nación cumpla con esos mínimos cometidos de individualizar la conducta que en concreto se hace objeto de reproche, porque ella es la que permitirá hacer el proceso de adecuación. Sigue avanzando y en el año 2017 tenemos el radicado 44.599, marzo 8, y con esta providencia, con más fuerza, la Corte reclama, por favor, exijan que establezcan el comportamiento en concreto desarrollado por el agente. Hay un radicado de 2018, el radicado 52.507. En esta providencia la agresividad aumenta. Hablo de la agresividad de la Corte Suprema de Justicia en la idea de ir reclamando un juez nada pasivo en la defensa de la Constitución, en la defensa de la ley, en el reclamo de que se cumpla con el deber, sin involucrarse en cuestionamientos a lo fáctico. Lo que sí le reclama al fiscal es que eso fáctico permite establecer por qué esta conducta dice que el señor es autor, por qué dice que es partícipe y por qué dice que es comportamiento delictivo. En el año 2019, 49.386, de febrero 13 del año 2019, la Corte dice, un momentico, vengo diciendo hace mucho tiempo que el juez puede participar, que el juez debe estar atento. Ahora voy a empezar a utilizar un nuevo lenguaje. El juez está obligado a verificar el cumplimiento de los presupuestos para la imputación 287 y 288 numeral 2. Y para la acusación 336 y 337 numeral 2. Obligación, ya no es una alternativa, ya no es un podrá, ya no lo deja a su liberalidad. Ahora le impuso la carga. Y esa es la tesis rondando hasta hoy. Radicado 51.007, junio 5 del año 2019, radicado 43.356, septiembre 17 de 2019, el juez está obligado a constatar, y hasta ya se dice que está con capacidad hasta para rechazar una imputación cuando no se cumplen los presupuestos del artículo 287, 288, o cuando no se cumplen esos presupuestos en el 336, 337 para la acusación. Este es el panorama del juez que tenemos en la actualidad. Un juez comprometido con el respeto de la legalidad. Y ese juez es el que tiene que estar atento al preacuerdo.
Pero un preacuerdo, ya lo han dicho con sobrada claridad, la honorable magistrada Socorro, ya lo ha dicho con sobrada claridad el doctor Carlos Andrés, un fiscal que debe saber que cuando está orientándose por el preacuerdo, debe respetar no solo las normas, sino aquellas interpretaciones que de las normas se han hecho. Por eso inicié diciendo, doctores, inicié indicando que había hecho un recorrido, había hecho un llamado de muchas personas, de la judicatura, de muchas personas del litigio, para que me dijeran, por favor, cuando uno mira el artículo 348 y lo asocia con el 350 de la ley 906, fundamentalmente cuando uno se concentra en el inciso numeral 2, yo les pregunto, ¿tiene algún límite el fiscal para los preacuerdos? ¿Tiene algún condicionamiento el fiscal para los preacuerdos? Y todo el mundo, o la mayoría de personas, perdón, todo el mundo no, la mayoría de personas me decía, no sé, o sea, me estás haciendo esa pregunta, algo tenés guardado, y entonces hay que tener mucho cuidado cuando la estás formulando. La razón, doctores, es la que me lleva a participar en esta forma, en este evento. Venimos trabajando los preacuerdos conforme lo dice el 348, el 350, fundamentalmente el 350, con la convicción que no hay límite, que no hay condicionamiento, que podemos leer el 350 de la ley 906 tal como se encuentra redactado sin ningún tipo de observación. En ese sentido, venimos simplemente nosotros diciendo, el artículo 350 de la ley 906 dice, tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. Tipifique la conducta y uno empieza a golpearse cuando le dicen tipifique la conducta. Porque el trabajo de tipificar conductas, el trabajo de definir conductas, lo decía la doctora Socorro, le corresponde al legislador. El trabajo de edificar conductas, de tipificar conductas, es un trabajo del legislativo. El 150, numeral 10, dice que a quien le corresponde hacer las leyes es a la Fiscalía General de la Nación. Y en consecuencia, si es a la Fiscalía, es al Congreso de la República, a quien le corresponde producir las normas, crear tipicidades, es al Congreso de la República. Entonces, ¿cómo entiende uno una disposición como el 350 numeral 2 que dice que la Fiscalía es el que hace ese trabajo en los preacuerdos de tipificación de las conductas? ¿Cuál es el contenido? La SU 479 del año 2019, que yo la invito a leer sin prevenciones, empieza a darnos un insumo, empieza a darnos una herramienta fundamental para que podamos entender la discusión, porque creo que ahí está el problema. El problema está en creer que el señor fiscal puede a su liberalidad definir cómo preacuerda, o sea, dónde adecua la conducta desplegada por el sujeto agente con ocasión del preacuerdo, olvidando que previamente ha hecho una formulación de la imputación. Pues bien, yo invito a que se lea la sentencia C 1260 del año 2005. La sentencia C 1260 del año 2005, y voy a pedir aquí un poquito de comprensión porque voy a hacer una lectura. Fue la que declaró exequible ese numeral segundo del inciso segundo del artículo 350. Quiero que se capte muy bien este mensaje, por eso no hago propia esa discusión, sino que esa discusión se la entrego plenamente a la Honorable Corte Constitucional, pero esta vez en una sentencia C 1260 de diciembre 5 del año 2005, que de conformidad con el artículo 243 tenemos que acatarla, tenemos que acogerla, salvo que en una hipótesis se haya dejado por fuera algún aspecto de valoración. Dice la Corte Constitucional, no es mi pensamiento. Dice la Corte Constitucional, no es lo que yo digo, sino lo que acojo por mandato del artículo 243. Es claro entonces que la norma no se refiere a la facultad del fiscal de crear nuevos tipos penales, pues tratándose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre la fiscalía y el imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal está referida a una labor de adecuación típica, según la cual se otorga al fiscal un cierto margen de apreciación en cuanto a la imputación.
pues con miras a lograr un acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer una imputación que resulte menos gravosa. Pero de otro lado, en esta negociación el fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente, sino que deberá hablar de acuerdo con los hechos del proceso. La discusión aquí la plantea la Corte Suprema, la Corte Constitucional en el siguiente orden. Uno es el ente que crea las normas, el Congreso, y otro es el ente que hace la adecuación de las conductas de los asociados a esas normas, la Fiscalía. La Fiscalía puede, conforme al artículo 350, numeral, inciso 2, numeral 2, es jugar con la adecuación de la conducta dentro de las normas que se ajusten al presupuesto fáctico. La Fiscalía no puede tomar un presupuesto fáctico y a su manera adecuarlo donde corresponda, si donde lo está adecuando no hace la subsunción debida. Dice, las normas las hace el Congreso de la República. Por manera que cuando yo leo el 350 de la Constitución, numeral segundo, en los términos que estamos planteando, le digo a mis compañeros fiscales, le digo a los amigos fiscales y le digo a los jueces, fiscal, usted no tiene capacidad de crear tipos penales. Esa no es una facultad, esa facultad es del Congreso. Usted sí puede adecuar la conducta a un tipo penal distinto a aquel que fue objeto de imputación, pero en la medida en que pueda hacer el proceso de subsunción. Yo traigo como referente una sentencia que es reciente. Tenemos la situación de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que acaba de ser objeto de una sentencia de condena, este señor es acusado por un comportamiento y el comportamiento que le imputan es prevaricato por acción, prevaricato por omisión. El radicado es el 00153 de febrero 10 de 2019, la legalización del preacuerdo, y el 00153 de febrero 17 de 2020, la sentencia. No sé si me equivoqué. El acuerdo, octubre 10 de 2019, la sentencia, febrero 17 del año 2020. Él viene siendo investigado por un comportamiento de prevaricato por omisión, 414 del Código Penal, por retardar cumplir con una labor que tiene asignada. Así se imputó el comportamiento por parte de la Fiscalía y eso fue lo fáctico que se señaló. Como eso fue lo fáctico que se señaló, entonces, a la hora de ir a negociar, a la hora de ir a buscar un acuerdo, el fiscal no se podía salir. Me estoy apegando a la sentencia C-1260 de 2005. El fiscal no se podía salir de lo fáctico que le había imputado, por manera que la conducta delictiva para negociar tenía fácticamente que adecuarse también al comportamiento de prevaricato por omisión. Hay muchas figuras. Una figura fue la que utilizó la Corte, artículo 416, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Otra figura pudo haber sido la del 428, abuso de función pública. La Corte escogió la de abuso de autoridad. ¿Y por qué la podía escoger? No porque el fiscal pudiera crear un nuevo tipo penal, sino no porque el fiscal pudiera crear una tipicidad, sino porque así como la conducta suya se adecuaba al comportamiento de abuso de prevaricato por omisión, también esa conducta se adecuaba al abuso de autoridad. Lo que pasa es que el 416 es un tipo subsidiario expreso, así que había un concurso aparente de tipos. La Corte dijo, muy bien, eso se adecua a los contenidos del numeral 2 del artículo 350 y en consecuencia, señor fiscal, usted puede negociar con él y puede hacerlo en términos de que se le condene por el delito que a él se le imputó, ¿cómo se llama? Prevaricato por omisión, pero que se le imponga la sanción del abuso de autoridad. No hay creación de tipos, sino readecuación, pero con una condición. La hipótesis delictiva por la que debe ser condenado es aquella que ejecutó. Distinto es que le impongan la pena de un comportamiento que también subsume su actuar, como es el del abuso de autoridad. Y así hemos encontrado una serie de pronunciamientos
para los cuales voy a hacer simplemente por razón del tiempo mención de las sentencias pertinentes, pronunciamientos del año 2019 y del año 2018. Hay un fantasma aquí que me acaba de esconder una hojita, pero quedo en deuda, no como otros que quedan en deuda y no la reparten, quedo en deuda para entregarles esa información que es relevante, que es importante para las decisiones que tienen que tomarse recurrentemente. Donde la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ha permitido que el comportamiento de concierto para delinquir agravado sea degradado a concierto simple, es decir, para efectos de la negociación vamos a entender que le imponemos la pena del concierto simple, pero sigue condenado por el concierto agravado. Y pacíficamente, hasta hoy, la Corte viene sosteniendo que eso es posible y que las consecuencias derivarán del concierto agravado. Sigo con la venia de ustedes leyendo... sigo leyendo la C1260, estoy leyendo a Judith, sigo leyendo la C1260 y leyendo la C1260 dice, en suma, de acuerdo con los precedentes constitucionales referidos y particularmente a la sentencia C1260 que hace tránsito a cosa juzgada, la labor del fiscal es de adecuación típica, por lo que, si bien tiene cierto margen de apreciación para hacer una imputación menos gravosa, deberá obrar con base en los hechos del proceso. En otras palabras, al celebrar un preacuerdo, el fiscal no puede seleccionar libremente el tipo penal correspondiente, sino que deberá obrar de acuerdo con los fundamentos fácticos y probatorios que resultan del caso. Eso, con la venia, doctora Judith, me regala un minutico, doctor Orlando, me regala un minutico, con la venia de ustedes, lo que quiero decir con estos planteamientos es que debemos tener mucho cuidado a acatar, a respetar esta sí, una sentencia C, que es la C1260 del año 2005, asociado a otros pronunciamientos que citábamos, la C516 de 2017, la C059 del año 2010, pronunciamientos con los que la Corte Constitucional ha reiterado este pensamiento trayendo a las víctimas. Y en consecuencia, no hay un margen de creación de tipos penales, sino de adecuación de conductas. Si respetamos ese parámetro, creo que vamos a mejorar en materia de preacuerdos. Dejo hasta ahí, por razón del tiempo y las comunicaciones que me están dirigiendo, pero quería tocar el tema de, entonces, en esas condiciones, cómo se pueden abrir espacios de diálogo por parte del juez, espacios dialécticos por parte del juez, cuando se vayan a celebrar preacuerdos donde tenga dudas acerca de la marginalidad y acerca de otra figura como la ira y el intenso dolor. El juez no podrá rechazar tajantemente el preacuerdo, debe crear el espacio dialéctico, el espacio de diálogo con las partes para que le aclaren las situaciones. En últimas, cierro de la siguiente forma y quedo abierto a las preguntas que se formulan diciendo que no se puede autorizar un margen de arbitrariedad en la escogencia de los comportamientos delictivos, porque ello significaría violación de la sentencia C1200 del año 2005. Les agradezco y quedo a disposición a la espera de lo que pueda indicar más adelante. Gracias. Vamos ahora con el doctor Raimundo Tello, al cual le hace una pregunta un poco enredada. Vamos a ver si le podemos dar forma a la pregunta. Pregunta, teniendo en cuenta que el estándar jurisprudencial sobre hechos jurídicamente relevantes del concierto para delinquir no exige la consumación de delitos fin y que el agravante del inciso del artículo 340 contempla un incremento punitivo siempre que el concierto sea para cometer una serie de delitos allí enlistados, podemos afirmar que la imputación del agravante solo procede en presencia de esos hechos jurídicamente relevantes para la adecuación de la conducta a aquellos tipos penales. Doctora Judith, y quisiera sumarme a la respuesta que emitieron antes, simplemente para agregar que no podemos olvidar que el tema de las directivas de la Fiscalía tiene fundamento constitucional y que su fundamento deriva del artículo 251 numeral tercero. Y derivando del artículo 251 numeral tercero, de acuerdo con los artículos cuarto, inciso 2, el del acatamiento a la Constitución y la ley, del artículo
sexto de la responsabilidad de los servidores públicos, pero fundamentalmente de los artículos 121, 122, inciso 2, 123, inciso 2, 124 de la Constitución, 209, 228, es claro que las directivas necesariamente tienen que ser respetadas con una salvedad, y es que quien vaya a aplicar la directiva tenga algún fundamento para apartarse de la misma, que pueda expresarlo válidamente apegado a la Constitución, la ley o la jurisprudencia, lo mismo que pasa con las providencias de las altas cortes. Este razonamiento que estoy exponiendo también puede sustentarse con la sentencia C-873 del año 2005, del año 2003, recuerden que es una providencia que se emite aún en vigencia de la ley 906, pero cuando ya estaba caminando el sistema acusatorio y la ley 904 estaba también haciendo tránsito, una demanda del doctor Edgar Saavedra Rojas. Y tampoco podemos olvidarnos que precisamente la sentencia C-1260 del año 2005, diciembre 5, le ocupó un amplio espacio a las directivas de la Fiscalía General de la Nación, y la Corte las encontró ajustadas a la Constitución. Así que, trabajando con el 121, 122, 123 y 124 de la Constitución, los servidores públicos de la Fiscalía están obligados a acatar las directivas, más cuando, insisto, su soporte está en el 251, numeral tercero de la Constitución, para lo que pues el único pedido es que se revisen las pertinentes sentencias. Frente a la pregunta que se me formula, yo diría que lo que la forma enredada es que se reclamen hechos jurídicamente relevantes. Si lo que se quiere decir es hechos que sean de relevancia para el derecho penal, yo entendería, porque tenemos que establecer la distinción entre qué es lo que permite que la Fiscalía pueda adelantar una investigación, una indagación, qué es lo que permite que la Fiscalía pueda adelantar una investigación, una indagación, de acuerdo con el 250 de la Constitución, 66 y 200 de la ley 906, hechos que revistan las características de un delito y hechos jurídicamente relevantes que, a pesar de que no existe una definición en el 288 numeral 2 o en el 337 numeral 2, la definición la tratamos cuando para la imputación tomamos el 287 y para la acusación tomamos el 336. Entonces serán hechos jurídicamente relevantes para usarlos en el lenguaje del código cuando se puede inferir que una persona, la persona del imputado, o es autor o es partícipe de una conducta delictiva, por lo que se tiene que establecer el comportamiento en concreto desplegado por el agente. En esos términos, para la pregunta formulada por quien la hace, el artículo 340, inciso 2, no exige hechos jurídicamente relevantes para efectos de agravar el comportamiento de concierto para delinquir. Lo que reclama es que se pueda inferir por parte de las autoridades y probar que el acuerdo se ha hecho para ejecutar alguno de los comportamientos ahí relacionados. Obviamente, sí debe existir suficiente información que permita, por ejemplo, sostener que se está buscando tráfico de niñas, se está buscando desaparición forzada, pero no necesariamente que se le pueda hacer una imputación a una persona para efectos de definir la agravante. Simplemente, no, simplemente es un decir, probatoriamente, soportado en elementos, debe tener como el señor fiscal poder decirle al juez, y la información que maneja, aquí se lo acredito, es que esta era la finalidad con la que se creó con carácter de permanencia la empresa criminal conformada por tales y tales y tales personas. Regularmente la herramienta será la escucha telefónica o la escucha de otro medio, regularmente será el trabajo de un agente encubierto, regularmente será el trabajo de una búsqueda selectiva, pero no para que necesariamente tenga que tenerse el soporte para en concurso imputar el concierto para delinquir y el otro delito que es el que genera la agravante. No necesitamos entonces hechos jurídicamente relevantes, sino información que sea relevante para acreditar que se ha constituido una empresa criminal con esa finalidad. Gracias, Judith. Y aprovecho yo también, ¿no? Para decirle al señor presidente, doctor Orlando
Echeverry, para decirle a usted, Judith, la que estuvo en comunicación conmigo, a los miembros del Colegio de Jueces y Fiscales, que les estoy profundamente agradecidos por ser usados como un instrumento de Dios para poder dirigir estas palabras a tan selectas personas. Muchas gracias y quedo muy atento a oportunidades futuras para poder servir. Gracias.